Estamos con Mariela Marín, licenciada en Psicología, y vamos a retomar un tema que hablamos hace algunos años atrás, bueno, por los suicidios, sobre todo los juveniles, como en los últimos acontecimientos, bueno, han pasado de nuevo estos hechos muy tristes, muy lamentables. Queremos, ¿no?, reflotar un poco esta conversación, esta reflexión y sobre todo aprender, entender por qué están pasando estas cosas, por dónde tenemos que empezar, Mariela, para empezar entendiendo qué es lo que está pasando y qué podemos hacer cada uno desde su lugar de la comunidad para evitar que estos hechos sigan pasando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que sería bueno o interesante poder empezar a generar estadísticas más locales. Hay estudios hechos a nivel nacional que no son recientes. Por ejemplo, creo que en aquella vez hablamos sobre los lineamientos, que hay un manual de lineamientos de cómo seguir, cómo es la operatoria en los casos de intentos de suicidio, cómo son las derivaciones, si entran por guardia, cómo deben manejarse los servicios de salud, que son lineamientos a nivel nacional, pero me parece que con los sucesos que vienen ocurriendo como tan seguidos y en determinada franja etaria, sería bueno poder hacer estadísticas para poder hacer un estudio que tenga que ver con nuestro territorio y sobre todo con una mirada que tenga que ver con lo socioambiental, que tenga que ver con una mirada más comunitaria y no pensar solamente en el consultorio. Cuando el paciente ya llega a una consulta individual, ya sea en el servicio de salud público o privado, es porque ya hay un problema. O sea, sería bueno poder trabajar no enfocados solamente en el problema, sino por ahí en proyectos, en intentar acompañar en los proyectos de vida, sobre todo si hablamos de la vulnerabilidad en la etapa adolescente, poder trabajarlo desde otros aspectos que no sean solo la patologización, sino poder hablar de proyectos de vida, generar espacios deportivos, culturales, educativos, que los entusiasmen, que les devuelvan un poco de estabilidad, porque lo único que les transmitimos es incertidumbre, más incertidumbre de la que ya tienen propia de la edad. Entonces ahí empiezan a aparecer estas palabritas como la ansiedad, la depresión, bueno, la tristeza, que bueno, en la cronicidad del paso del tiempo, la distimia, que es esta cuestión depresiva muy sutil, muy, de baja intensidad, pero de muy larga data, a donde empezamos a perder registro de que esa persona está deprimida, ¿no? Porque es su forma de ser, es así, es introvertido, es introvertida, siempre tan tranquilo, tranquila, como no son personas disruptivas que te van, que vos podés anticipar que va a tener una conducta impulsiva de terminar con su vida, ¿no? Me quedo con eso, me das así como un conocimiento que no tenía. Suelen ser entonces estas personalidades, chicos o chicas tranquilas, tranquilos, más callados que habladores, como digamos, chicos que quizás no son tan activos en sus grupos o mismo en sus casas. No necesariamente, es muy particular la cuestión que tiene que ver con los intentos de suicidio o llegar a concretar, ¿no? Los intentos de suicidio se dan, hay mayor, estadísticamente, por lo menos a nivel nacional, se da más en mujeres y llegan a lograr el objetivo más los varones. Entonces hay como factores de riesgo. Por supuesto, el factor ambiental y cuestiones que tienen que ver con el temperamento, el carácter, lo ambiental, las situaciones de vida, todo eso en realidad se debería relevar cuando entran a un servicio de salud o en lo individual. Se deben relevar todos esos datos que son importantísimos, que tienen, porque nadie está exento de tener un intento de suicidio. Es como medio de película o de libro pensar que es solo determinada población. En una época se pensaba que estaba asociado a gustos musicales o a el gusto por determinados contenidos orientales. O sea, no necesariamente está encasillado en ese tipo de tipologías, sino que es mucho más amplio. Puede ser inducido por el consumo de sustancias, puede ser inducido por una Claro. situación de la trama familiar. Hay situaciones del momento y una persona con una conducta impulsiva y sin mediación simbólica puede llegar a tener un intento y concretarlo. No todo el que intenta está segurísimo de que quiere lograrlo.
A veces hay una cuestión ambivalente, o sea, no es tan estricto, digamos, el poder anticiparlo, digamos. Entonces, por lo que te estoy entendiendo, estaría fallando quizás este tipo de alertas, ¿no? Que tendrían que funcionar antes, tanto en la casa, no sé, en la escuela, en los ámbitos en los que concurren. Digo, así, hablando un poco en la generalidad de los casos de Villa Gesell, sobre todo de los más jóvenes, estaría ahí faltando un poquito más de, digamos, lupa sobre situaciones para poder anticiparte a estos hechos. Sí, yo hablo por ahí con bastantes docentes o personas que se manejan en el ámbito comunitario y en general hay personas que están atentas a estas a estos pequeños cambios en el comportamiento de los chicos. Este chico no está bien, me preocupa. ¿Viste? A veces me dicen, me cruzan y saben que soy psicóloga, entonces me empiezan a contar. Y a veces uno se desespera porque trabajando en este ámbito quisiera poder ayudar a todos esos chicos, pero Claro. lo que falta es la sistematización. Y para que haya sistematización tiene que haber un estudio previo para saber cómo sistematizarlo. Porque si no es un caos y hacemos lo que podemos y pasa alguna cuestión de este estilo y salimos todos los que podemos y trabajamos en ámbitos comunitarios a hablar del tema, a plantar el tema, a que los chicos puedan hablar y después no sabemos cómo contener toda la emocionalidad que surge y que brota de esas charlas. Entonces tiene que haber una sistematización, un estudio previo, cómo lo abordamos, cómo lo trabajamos, trabajar en prevención, generar recursos, porque es muy difícil, hay padecimientos subjetivos que son propios de la trama de vida o de la etapa evolutiva y tendrían que existir tantos psicólogos como sujetos Claro, hay sobre el mundo, porque claro. todos pasamos por... entonces por ahí una mirada más psicosocial, comunitaria y no patologizante. Claro. ¿No? Ahora hablaste de esto, de la cantidad de psicólogos, ¿no? Digo, también hay una pregunta interesante. ¿Villa Gesell tiene profesionales, digamos, alcanzan los profesionales en Villa Gesell? Hablo del ámbito público y del ámbito privado, como para contener todas estas situaciones o todas estas, digamos, tareas de prevención y previas que se puedan hacer para que justamente no lleguemos a los casos concretados. No, me parece que hay pocos, en general, hay pocos profesionales, por lo menos del ámbito de la salud mental. Siento que estamos casi siempre corriendo atrás de la emergencia y no pudiendo detenernos y trabajar, por lo menos una porción de nosotros, en el trabajo de investigación, en el trabajo de planificación, que es tan importante. Estamos como muy en el terreno y en el frente de batalla, sobre todo después de la pandemia, quedamos todos muy en el frente de batalla y también muy requeridos y muy señalados y como si fuésemos el único recurso y los salvadores casi Claro. mágico, fenoménico, que va a ir al psicólogo y ahí se resuelve. Y la verdad es que es algo en lo que tenemos que estar todos involucrados. Padres, escuelas, el sector político, el sector salud, o sea, todos, desde el primer, Claro. todos, desde el primero hasta el último. No se trata de una cuestión de consultorio. Claro, el consultorio es la última etapa, ¿no? Sí. Vendría a ser. Sí, el consultorio, hace poquito, cerrando el año, vinieron a dar una charla justamente sobre salud comunitaria y uno de los referentes, que ahora no recuerdo el nombre, me va a disculpar, dijo justamente esto, que cuando el problema, cuando se llega a la consulta, ya hay un problema instalado. Yo voy al odontólogo cuando tengo una carie, no voy cuando tengo divino mi diente. Bueno, esto Claro. es un poco lo mismo. Y así como se trabaja en prevención, en odontología, también deberíamos poder trabajar mucho más en políticas públicas de salud mental comunitaria. Más preocupante entonces se me plantea a mí la situación si veo que es tanta la demanda ya de consultorio, o sea, la demanda de esa última etapa, entonces ahí es donde quizás, bueno, justamente, ¿no? Hay crisis porque, bueno, hay que atender a un montón de personas y seguir a un montón de personas porque justamente llegan, bueno, al límite que es ya la atención sí o sí o del intento de suicidio, que me imagino que ingresa en lo que es la salud pública en el hospital, o ya del suicidio consumado, peor aún, que ya no hay más nada para hacer.
Sí, bueno, exactamente. Y si a eso le sumamos que los profesionales de la salud mental en general tienen como un tiempo de vencimiento en el trabajo con niños y adolescentes, es muy desgastante, o con personas con capacidades diferentes, es tan desgastante el trabajo, el intento de trabajar de manera articulada, interdisciplinariamente, a donde muchas veces hay profesionales del ámbito médico, que es el poder hegemónico, psiquiatras que no valoran la palabra del psicólogo, que es el que está justamente, como lo decía recién, en el frente de batalla, escuchando al padre que viene con este requerimiento, que ya lo dije en otros momentos, del hijo a la carta. Yo quiero que mi hijo sea de determinada manera, o quiero que logremos tal o cual cosa. Entonces la demanda no la trae el paciente, la trae un padre, la trae la escuela, hay que construir la demanda. Es un trabajo muy arduo que se hace con la familia, con el paciente menor de edad, con la escuela, con los otros profesionales intervinientes. Es muy complejo el trabajo y muy corta la retribución muchas veces. Y no hablo de una cuestión económica, hablo de una cuestión de trabajar en equipo y que sea reconocida la palabra, ¿no? Bien, sé que estás en contacto con muchos adolescentes más allá del consultorio que vos haces. Esto me imagino que lo hablan, ¿no? Del suicidio porque hay muchos intentos de suicidio además, ¿no? No me quiero quedar con los casos de suicidio, que son muchos en relación a la cantidad de población que tenemos aquí en Gesell, sino de todos los intentos de suicidio que no llegan a ser noticia y de los cuales a veces nos enteramos, por lo menos yo, y bueno, queda ahí porque, bueno, son intentos y son muchos, entonces habría que escribir sobre todos los casos bueno, es complicado porque también es un tema muy sensible, son menores de edad, muchos de ellos, entonces es complicado mencionar casos en particular. Pero ¿qué dicen los adolescentes, no? ¿Qué piensan sobre esto? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué piden? No sé, todo la devolución que puedas haber tenido. Bueno, yo además de trabajar en el ámbito privado, trabajo en un centro comunitario y estoy coordinando con mi compañera Candelaria Bosa uno de los grupos de Envión, a donde vienen muchos jóvenes y adolescentes. Y hemos participado, por ejemplo, el año pasado en 2 concursos, buscando justamente trabajar en esto que tiene que ver con la prevención no patologizante, o sea, trabajando sobre, nuestro proyecto tenía que ver con el deporte, con lo recreativo, con generar un espacio que los chicos habían llamado el polo de la juventud. Como para que haya un espacio de encuentro donde no solo se hablen de estas cuestiones que son tristes, son difíciles y que hay que hablar, sino que se pueda hablar del proyecto de vida y de todo lo que tiene que ver más con la pulsión de vida, ¿no? Y no tanto con esto que pulsa, tiene que ver con lo autodestructivo o con la muerte. Hoy justamente tuve reunión con uno de los grupos y les conté que iba a hablar sobre este tema. Hace muy poquito una persona allegada sufrió esto con su hijo, que no quería tocar el tema porque me pongo un poco mal. Entonces estaba como muy candente la cuestión y lo hablamos con los chicos y los chicos pudieron manifestar que muchos de ellos pasan situaciones muy difíciles y la pregunta era por qué algunos toman estas decisiones y por qué otros no. Y en ese momento dejamos como la respuesta ahí en suspenso porque la idea era que la encontremos juntos, ahora en el próximo encuentro, pero yo creo que tiene que ver mucho con los recursos personales, familiares y sociales, y justamente estos espacios de encuentro con los chicos, con la excusa del programa Envión o con cualquier otra excusa, permite que circule la palabra y que ellos puedan por lo menos preguntarse por qué ellos no lo hacen, ¿no? ¿Por qué otros chicos sí lo hacen? ¿Qué podemos hacer en lugar de eso? Estas fueron las cosas que hoy surgieron como que los mueve mucho, porque también no es fácil hablar de esto, ¿no? Claro, porque son pares. Lineamientos, dijiste, y también se me ocurre la palabra protocolos, ¿no? Sabemos que todo lo que tiene que ver con la atención de salud, mental o no, tiene protocolos. Y a veces, por los casos que uno va conociendo y demás, sabemos que quizás no se cumplen todos los protocolos y está bueno que, por lo menos desde el lado de las familias, que estén interesadas en saber un poquito más y que ante una situación como esta, ¿no? De un intento de suicidio, por ejemplo, de un joven en la familia, sepamos qué hay que hacer, qué se debe hacer, cómo debe ser la atención,
para, bueno, no quedar a la deriva. Bueno, el que quiera acceder a este documento está para bajarlo, lo puede bajar cualquiera. Se llama Lineamientos para la atención del intento de suicidio adolescente. Es del año 2012, lo emite Nación. Lo crea un comité de expertos a partir de estudios epidemiológicos que se realizaron hasta el año 2008. Por supuesto que están desactualizados porque después del 2008 pasaron un montón de cosas que seguramente habrán acentuado esto que ya estaba como incipiente. Estos datos arrojan, por ejemplo, que esto que decía hace un ratito, que los varones lo logran más que las mujeres, pero las mujeres lo intentan más, que es la segunda causa de muerte en la franja etaria entre los 10 y los 19 años, que en la década del 90 el crecimiento exponencial fue mayor al 100% en los intentos de suicidio. O sea que esto es un problema epidemiológico que quizás en Gesell se haya vuelto endémico, lo tendríamos que descubrir justamente a partir de estadísticas, claro, tanto de los intentos, desde el momento del ingreso al hospital, la enfermera que recibe a alguien con algo de sospecha de un intento de suicidio, hasta el suicidio consumado, no solamente hacer registro de los suicidios, ¿no? Hacer estudios sobre esto y a partir de eso poder planificar. Lo que dice este protocolo es, bueno, hay un marco legal que tiene que ver con la denuncia y la comunicación. La denuncia, en el caso de que sea necesario, la denuncia policial, digamos, o en la fiscalía, y la denuncia cuando hay una vulneración de derechos de niños y adolescentes, o la comunicación al servicio local, que no necesariamente requiere de una denuncia previa, pero cuando hay una situación de este tipo y hay alguna cuestión que tenga que ver con lo ambiental o el entorno que vulnere sus derechos, hay que dar comunicación al servicio local y eso tiene que ser el profesional que recibe por guardia al paciente. Está la detección del intento, que eso puede pasar en una escuela, en cualquier lugar comunitario o en un individuo en su casa, claro, que puede ingresar por consultorio particular o puede ingresar por guardia. De ahí después hay una serie de pasos que estos lineamientos marcan, que son mucho más extensos de lo que yo puedo decir ahora, pero básicamente es, ingresa por guardia, lo que primero se hace es atender las lesiones físicas y también la parte psíquica, se estabiliza al paciente y se hace una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos se hace en función de esto que decía antes, si consume o no sustancias, claro, si tiene algún padecimiento subjetivo, que tenga que ver con algún diagnóstico psicopatológico, si hay que hacer o no una interconsulta psiquiátrica, en el 90% de los casos seguramente sí, que haya que compensar con medicación. Después buscar los recursos que hay en su entorno, si hay algún adulto referente. Lo que tiene que ver con la comunicación de lo que le está pasando al adolescente, esto es el consentimiento informado, se llama, que poder comunicarle todo lo que está sucediendo y las decisiones y las estrategias que se van a tomar en conjunto con él para que él esté mejor. Y bueno, después estrategias terapéuticas a corto plazo, que es esto, la derivación a consultorio, la frecuencia de consultas, la derivación al psiquiatra, el referente en el entorno, no dejarlo solo y demás, y después las estrategias a mediano o a largo plazo. Bien. Es un poco ese el ordenamiento. Es más complejo y estaría bueno que todos estemos al tanto de esto, primero los servicios de salud y todos los que trabajamos y estamos involucrados en estas cuestiones, pero también, no sé, las escuelas, los centros comunitarios. Claro. Todos los que tienen relación con los jóvenes. Sí, tal cual, todos. Con los jóvenes y también con los adultos. Bueno, en un momento eran... La incidencia de los suicidios eran en personas de 75 años, hace muchos años atrás, ¿no? Hoy por ahí son menos, pero también hay suicidios de personas mayores. Sí, totalmente. Ahora, vos hablaste justamente, ¿no?, de la necesidad de cifras, de datos para saber dónde se está parado, como el diagnóstico, ¿no?, de la situación un poco, para poder después, bueno, actuar en consecuencia. ¿Hay algún tipo de factor determinante, más allá de las individualidades que tengamos en Villa Gesell? ¿Se puede detectar eso desde el área de salud mental? Ustedes, los profesionales, digamos, de aquí de la ciudad, porque si bien no tenemos, lamentablemente, por lo menos desde el periodismo no contamos con esa información, es muy difícil, ¿no?, obtener esa información, si es que existe, de la manera en que debería existir.
sabemos que siempre se dice ya como si fuese algo, una verdad absoluta. Gesell tiene el índice más alto de suicidios de, no sé si de la región, pero por lo menos de los distritos vecinos. ¿Hay algo, digamos, que pueda uno decir, bueno, sí, hay un factor y es este, o no? Es también una materia investigativa. Y acá en Gesell no sabría decirte si hay un factor puntual. Yo puedo intuirlo, pero quizás sería hasta imprudente decirlo. Tengo como mis ideas, Claro, hipótesis. mis hipótesis, claro. Tengo mis hipótesis, pero como no tengo justamente un material, un estudio epidemiológico hecho acá, no puedo arrojar esa información. Sí, en este estudio, por ejemplo, el estudio epidemiológico que hicieron en el año 2008, las regiones más afectadas eran la región de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y por otro lado Salta y Jujuy. Teníamos el sur y el norte-norte. Era como que la región central no era la más afectada. Ahora capaz que van cambiando las cosas, no lo sé. Capaz Pasaron varios años. Claro, pasaron un montón de años y además por ahí soy muy poco objetiva al estar por ahí viviendo en esta región y con estos casos tan cercanos, ¿no? Por ahí uno piensa que es un montón, que está sucediendo solo acá, ¿viste? Uno pierde objetividad. Bien, sí. No, justamente decís, solo acá, justamente hace unos días atrás también sucedió en Madariaga, digo, es que un distrito vecino, ¿no? Eh, También 15 años el nene y la verdad es que a uno no puede dejar de angustiarle. Bueno, porque está pasando, eso no es una sensación, digamos, está pasando, es la verdad, está pasando y son chicos y chicas jovencitos, entonces, bueno, esta nota era para eso, un poco hablemos de esto, reflexionemos y también, bueno, invoquemos, ¿no? Desde las familias y desde todos los lugares institucionales posibles que realmente, bueno, haya un diagnóstico y haya un estudio como para poder justamente encarar algo un poco más planificado. Sí, ojalá se pueda ordenar un poco esto. Igual yo creo que cada uno, aunque todavía esto son decisiones políticas también, no solo decisiones individuales, porque también necesitamos un equipo que pueda dedicarse a esto y ese equipo tiene que ser un equipo rentado. O sea, no es algo tan fácil, claro. Quizás no es fácil tampoco generar ese recurso dentro de nuestro hospital, no sé cómo se consiguen esas cuestiones. O sea, pero por ahí desde lo individual y sin llegar a ese punto del estudio epidemiológico y toda esta complejidad, cada uno desde su humilde lugar creo que puede hacer un montón. Puede tener una disponibilidad de escucha, puede notar que le pasa algo a alguien que tiene cercano y comprometerse con esa persona y con lo que le está pasando. La gratificación de sentir que uno hizo algo por un otro es muy grande y estaría bueno que lo experimentemos más. Gracias, Mariela. Gracias a vos.